En el caso de ofimática, tenemos, por ejemplo, los procesadores de texto, ¿no? En ofimática, que son Word, Google Docs, son para trabajar con texto. Podríamos automatizar planillas automáticas, esto puede combinar correspondencia, no sé si lo han hecho en Excel con Word. Tú puedes enviar, ¿cómo es esto? Puedes enviar correos o también puede ser certificados, ¿no? O cartas, cambiando variables, como les decía, ¿no? Cambiando el nombre, cambiando ciertos datos, para no estar haciendo lo mismo. Digamos, tienes que imprimir 100 certificados cambiando el nombre. Entonces puedes jalar desde Excel la lista de alumnos y con una variable dentro de Word puedes imprimir 100, pero cada uno con su propio nombre, ¿no? Entonces eso es combinar correspondencia. Es una herramienta que tiene Word, ¿no? Pero con automatización también podríamos hacerlo de otra manera, ¿no? Corrección ortográfica automática, creo que todos ya los editores de código tienen esto. En el caso del Excel, tendríamos fórmulas automáticas, que significa que hoy en día con inteligencia artificial tú ya no necesitas incluso saber Excel avanzado. Puedes agregar una inteligencia artificial dentro del Excel o dentro de hoja de cálculo de Google y simplemente le dices a la IA, ¿sabes qué? Créame una columna donde calcule tal cosa. Y la IA te crea la columna, te crea la fórmula y te hace todo el cálculo. Ahora quiero calcular tal cosa y la IA te lo va a hacer todo el trabajo. O sea, tú le pides, ¿no? Como si fuera un amigo, un especialista, un experto, y la IA te lo va a crear. Entonces, ni siquiera necesitamos saber funciones, fórmulas, nada, porque la IA lo puede hacer. Ya, pero acá hay un pequeño peligro escondido. Si bien la IA te puede ayudar a hacer todo ese trabajo, ahorita tenemos IAs gratis. O sea, ChatGPT, Gemini, DeepSeek están gratis. Pero ¿cuál es el objetivo de que esté gratis? Porque las IAs es muy costoso. O sea, mantener una IA es tener todo un centro de cómputo con varias computadoras, cientos de computadoras en un centro de cómputo. Imagínate cientos de computadoras. Y cada computadora no son computadoras normales, sino son computadoras que tienen tarjetas de video especializadas para inteligencia artificial. Ya CUDA, todos trabajan con CUDA, que es una tecnología gráfica para inteligencia artificial que es muy costosa. ¿Y quién paga pues todo esto, toda la energía que gastan? Esto necesita refrigeración líquida, necesita energía, necesita internet. ¿Quién paga todos estos centros de datos que trabajan con inteligencia artificial? ¿Y por qué nos dan gratis? Porque esto es muy costoso, demasiado costoso. Ya entonces, ¿cuál es el negocio? Es que ahorita nosotros nos están acostumbrando a usar inteligencia artificial. Te quieren acostumbrar a usar herramientas ChatGPT, Gemini, que te acostumbres a usar y que de acá a un año ya no puedas trabajar sin inteligencia artificial. Si te digo en Excel, calcúlame un promedio de las notas, no vas a poder hacer porque todo lo hacías con IA. ¿Y qué vas a hacer? Ahora, en el siguiente año ya no va a ser gratis, sino ahora va a ser de pago, vas a tener que pagar. Y como has aprendido todo con IA, no sabes hacer fórmulas, tú no, como hacías con IA, ¿por qué voy a aprender? Y dijiste, ¿cuál vas a tener que pagar? Bueno, al final tú vas a tener que pagar porque sin esto ya no puedes hacer nada. Entonces, ahorita está gratis porque nos están acostumbrando a que todo lo hagamos con inteligencia artificial y en un momento va a decir ahora es de pago, ya no va a haber IAs de gratis. Ya, aunque se pueden levantar modelos de IA en local, o sea, yo tengo un modelo de IA en mi computadora por caso de emergencia. Digamos que no tengo internet, quiero usar IA, entonces yo tengo un modelo que corre en mi misma máquina. Pero necesitas una máquina que es bastante potente para que pueda correr adecuadamente. Y aún eso no es el modelo que está al nivel de ChatGPT, ese nivel, sino es un modelo básico nomás, que hace funciones básicas. Porque necesitaría todo un centro de cómputo muy potente para correr un modelo, así como ChatGPT o Gemini. ¿Ya? Entonces, no sé si pueden acceder a este documento que les he compartido. Les he compartido, creo que sí, ¿no? Sí, sí deberían poder acceder. Entonces, esa es la desventaja de usar todo con ella. Ya, si hay consultas, recuerden escribir en el chat o dudas de repente o preguntas, consulten, ¿ya? También hablamos de correos electrónicos con respuestas automáticas, filtros de correo, envío masivo programado, gestión de archivos, ¿ya? Clasificación automática, copias de seguridad programadas. Muy bien, hay una pregunta. A veces se cae ChatGPT. Ajá, se cae porque hay tanta gente que utiliza
A ver, para que me entiendan, aquí vamos a poner, a ver, vamos a poner centro de datos de Gemini. Ya, estos son los centros de datos, ¿no? De repente alguien cuando digo centro de datos no se imagina cómo es un centro de datos. Si te das cuenta, aquí son torres. Esta es una torre, acá hay otra torre, acá hay otra torre. Es todo un pasillo de torres. Y en cada torre hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho computadoras a 10 computadoras. No son computadoras como nosotros tenemos así en torres, sino son computadoras así largas, ¿no? Que entran como bandejas. Bandejas, bandejas, bandejas. Imagínate cuántas computadoras aquí hay, ¿no? Más de 1000, 2000 computadoras. ¿Cuánta energía necesita? ¿Tiene refrigeración líquida? Eh, Miren, aquí vamos a hacer una pregunta, ¿ya? ¿Cuánto de agua necesitan los centros de datos de IA? ¿Listo? Hay algunos que se están quejando, ¿no? Y dicen que la IA está consumiendo mucho agua, mira. Los centros de datos de inteligencia artificial consumen volúmenes masivos de agua para refrigerar los servidores, porque se calienta, ¿no? Tanta gente que se conecta y tanta gente que busca información, utiliza ChatGPT, estas computadoras se calientan. Entonces, ¿cuál es la única manera de que no se malogren? Que estén en una temperatura adecuada. Por eso es que se utiliza hasta 1.5 millones de litros diarios por instalación. Entonces, un centro de cómputo, ese que les he enseñado, utiliza 1.5 millones de litros al día. Se estima que cada 5 a 50 consultas en ChatGPT equivalen a medio. O sea, tú haces, digamos, entre 5 a 50 consultas en ChatGPT, estás usando medio litro de agua para enfriar esa computadora. Mira, y solo un centro de datos puede requerir 25 millones de litros al año. Entonces, no es fácil, o sea, tener esa aplicación es bastante costosa. Energía también es bastante costosa. O sea, mantener hoy día la inteligencia artificial es bastante costoso. Es por eso que en un futuro van a ser de pago, no van a ser gratis. Ya vamos a tener que pagar por usar esta inteligencia artificial. Entonces tenemos que aprender ambos, cómo sería en forma en que ustedes mismos lo hagan y cómo sería usando inteligencia artificial. Ya tengan cuidado porque esto de la IA está afectando también los cerebros. A ver, vamos a poner efectos, efectos de uso de la IA en el cerebro. Las nuevas generaciones van a tener un problema grave en el futuro. Y el problema grave en el futuro es básicamente, esto salió en una investigación que es el impacto cognitivo del uso de la IA, es que una persona cuando usa IA, su cerebro deja de funcionar, porque la IA hace todo el trabajo. En cambio, cuando tú haces un trabajo sin inteligencia artificial, tu cerebro piensa, se activan varias áreas del cerebro. En la corteza cerebral se activan diferentes áreas y se van desarrollando, se van haciendo conexiones sinápticas. ¿Listo? Pero al usar IA, tu cerebro se está atrofiando porque las áreas ya no se activan. ¿Ven? Mira, este es un cerebro con ChatGPT, prácticamente no se activa nada. Y un cerebro sin ChatGPT, miren cómo se activa. Todo el cerebro se activa. Porque tienes que pensar, tienes que crear, razonar, y tu cerebro está trabajando, está funcionando y se está activando. ¿Listo? Entonces, es peligroso hoy en día hacer ciegamente todos los trabajos con IA. Ya, la manera correcta de usar IA es que tú primero trates de hacerlo solo, sin ayuda de la IA. Y una vez que has hecho ese ejercicio, recién pedir ayuda a la inteligencia artificial. Porque si tú no intentas hacer solo primero, tu cerebro se está atrofiando. Y al final vas a tener muchas serias deficiencias cuando la IA sea de pago y tengas que pagar. Básicamente no vas a poder hacer nada, ¿no? Si no obtienes inteligencia artificial que te ayude. Ya tengan cuidado con eso. Josué Condori dice, ¿qué papel juegan las energías renovables sobre el suministro energético de la IA? Ya, en cuanto a energías renovables, sería interesante investigar. Generalmente estos centros de datos tratan de ponerlos en zonas frías. Se van a cordilleras, cuevas, zonas frías, donde las computadoras ya en forma natural puedan enfriarse. ¿Listo? Y su consumo energético es bastante grande. Un centro de datos es más, consume mucho más que toda una ciudad de Estados Unidos. Vamos a buscar acá.
¿Cuánta energía consumen los centros de datos de IA? Esto también era alarmante. Aquí vamos a ver. Miren, los centros de datos de IA consumen volúmenes masivos y crecientes de electricidad, proyectándose que alcanzan aproximadamente 536 terawatts era, ¿no? Para el 2025, cerca a 2% de la, o sea, el 2% de toda la energía mundial eléctrica lo están consumiendo estos centros de datos para inteligencia artificial. Y para el 2030 van a superar los 1000 terawatts hora. Y eso es demasiado, imagínense, ¿no? O sea, eso es demasiado. Y para ahorrar energía, ¿qué utilizan? Utilizan celdas, ¿no? Los paneles solares que nosotros usamos aquí también. Entonces ellos tienen todo, digamos, en un desierto, no sé, en un lugar descampado, tienen miles de paneles solares para alimentar, para disminuir ese consumo, ¿no? O sea, mediante paneles solares. Ya sería interesante investigar eso de la energía renovable porque esto consume mucha agua y consume mucha energía. Nosotros no nos damos cuenta porque solamente usamos ChatGPT, pero detrás de eso hay mucho consumo de recursos. Muy bien. Ejemplos reales de automatización, por ejemplo, la automatización se puede usar en la industria. Hoy en día tenemos robots ya que ensamblan los carros, tenemos sensores en los carros que detectan fallas, ¿no? Todos los autos tienen sensores que simplemente tú le escaneas y te va a decir qué falla tiene. Control automático de la temperatura. En el hogar, por ejemplo, ya tenemos Alexa. No sé cuántos de aquí tienen su Alexa, ya deberían tener su Alexa para poder controlar sus luces, sus focos, sus equipos, y muchas cosas más, ¿no? Va a ser eso se llama domótica, una casa automatizada. Y tú te vas de viaje y puedes prender tus focos, apagar tus luces, ver tus cámaras, gestionar todo mediante Alexa. O asistente de Google también puede ser, ¿no? Riego automático es una aplicación muy fácil de implementar. Puedes tener, por ejemplo, una planta, digamos que esta es una planta y en esa planta le vas a poner un sensor de humedad. En el caso hay un sensor de tierra, que es así como lo estoy dibujando acá. Ya, ese sensor de tierra te mide la humedad en la tierra. Entonces, si detecta que la humedad de la tierra, digamos, acá está el Arduino, si detecta que la humedad de la tierra está seca, no tiene mucha humedad, entonces tú mediante Arduino haces un código y pones un actuador que va a ser una bomba. Esas bombas que tienen las peceras, que es una bomba sumergible de agua. Entonces aquí puedes tener un balde o un recipiente con agua y la bomba está aquí, ¿no? Entonces esa bomba se conecta con una manguera hacia la planta, ¿no? Ahí está la manguera a la planta. Entonces tú haces un código acá que diga sí, una condicional sí, ¿no? En inglés es if. Si la humedad, digamos que es menor a, no sé, a 5, entonces tú le dices qué va a hacer, ¿no? Entonces aquí dentro del if, tú le dices qué va a hacer. Entonces le dices, digamos que esta bomba está conectada al pin número 10. Entonces le dices, pin 10, le pones en I, ¿no? I significa activado, lo activas, el pin 10. Y cuando activas el pin 10, este motorcito empieza a funcionar y todo el agua de aquí lo está enviando y se empieza a regar. Listo, y aquí le pones else, otro sería else, significa si no, entonces le pones pin 10 low. Low que significa bajo, apagar. Entonces, cuando ya la humedad es mayor que 5, o sea, digamos que la humedad estaba en 1, empezó a regar. 3, está más regado, pasa a 4, está más regado, pasa a 5. Entonces aquí dice, no, 5 es menor que 5, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? Falso. Como es falso, ya no entra este código y se va a ir al código del else, que es el no. Y lo que va a hacer es que el pin 10 le pone en low y como esto está conectado al pin 10, el motorcito se apaga, deja de regar, porque la humedad ya está en 5. Y cuando pase el tiempo, otra vez se seca la tierra, otra vez la humedad llega a 1 y otra vez se activa y empieza a regar de nuevo. Llega a 5, se apaga el motor, ya no riega. Entonces esto es bastante fácil de hacer, ¿no? Bastante fácil de construir. Solo necesitarías los siguientes materiales. Mira, acá te voy a dar. Si te animas, lo podemos hacer. Sensor de tierra.
Ya con si tienes unas plantas en tu casa, una planta lo puedes hacer automático, ¿no? Este es el sensor de humedad para tierra que se conecta, ¿no? En una maceta puede ir conectado ahí, ¿no? Ya, incluso hay videos, miren, en YouTube que tú puedes usar. Hay dos tipos, este tipo y este tipo de acá. Les recomiendo más este tipo que es un sensor capacitivo que no sufre oxidación, porque estos sensores que ves aquí con dos patitas, lo que hace es detectar, ¿no? Cuando la tierra está seca, estos dos no se conectan, no pasa la corriente. Pero cuando la tierra está húmeda, tiene agua, entonces estos dos se conectan y ahí detecta la cantidad. Según la cantidad de humedad va a haber mejor conexión, entonces eso detecta el sensor y tú puedes saber si la tierra está seca o está húmeda. Ya, pero ¿cuál es el problema de esto que hemos usado nosotros ya en la práctica, hemos usado en invernaderos? Es que esto se alcaliniza y también se produce óxido. Y cuando se oxida ya no funciona bien. Y rápidamente, en pocos meses se puede oxidar. Ya, entonces les recomendaría algo más si quieren que dure unos cuantos años, sería este sensor de humedad de tipo capacitivo. ¿Listo? Eso lo pueden conectar a un Arduino. Ya Arduino, aquí está el Arduino, este de acá. Y necesitaríamos una mini bomba, dependiendo del tamaño, ¿no? Mini bomba de agua sumergible. Si es una maceta, una plantita, esta mini bombita de agua sumergible. ¿Listo? Esto lo que hace es tomar el agua por aquí y botar el agua por acá. Entonces, aquí lo dejas abierto para que tome el agua que esté digamos, en un recipiente. Y aquí le conectas la manguerita hacia la planta. ¿Listo? Y con eso ya tendríamos, ¿no? Y el código, has visto que era bastante corto que les he mostrado aquí, ¿no? Bastante corto. Ya, ese es más o menos esa automatización. Pero ese es ya usando software y usando hardware, en este caso Arduino. ¿Ya? Por ejemplo, hay cajeros automáticos, que es un ejemplo de automatización. A nivel de software estaría Netflix, ¿no? Por ejemplo, Netflix, las películas que te aparecen en Netflix son de acuerdo a tu perfil, ¿no? Tú vas viendo, viendo, viendo y van saliendo películas de acuerdo a tu perfil. Entonces se va automatizando lo que son las recomendaciones con inteligencia artificial. Y también el reconocimiento facial, reconocimiento de huella dactilar, también es parte de todo eso. Ya en la educación hay muchas cosas por hacer, automatización de asistencias, calificación de exámenes automáticos, certificados generados automáticamente, ¿no? Y básicamente, ¿cómo se relaciona esta automatización con IA? Es que una automatización tradicional, que es la automatización clásica, se puede decir, solamente se ponen reglas. Así como en Arduino les he mostrado el código, si hace esto, tal cosa, y si no hace esto, tal cosa. Entonces, solo son reglas. Pero cuando le ponemos inteligencia artificial podemos tomar decisiones. O sea, la máquina es más inteligente y puede tomar mejores decisiones con inteligencia artificial. ¿Listo? Aquí podríamos automatizar con cámaras. También trabajo con cámaras, modelos de IA con cámaras. Podemos detectar, por ejemplo, con cámaras, otra práctica podría ser eso. Automatización con cámaras, podemos usar en este caso YOLO para detección. YOLO te detecta 80 tipos de cosas. Ya con YOLO tú puedes detectar personas, puedes detectar carros, triciclos, triciclos no, porque no se ha entrenado con triciclos, bicicletas sí, aviones, trenes, señales de tránsito, todo eso ya está entrenado y YOLO lo detecta. Entonces, pero si tú quieres detectar nuevas cosas que YOLO no tiene, tenemos que entrenar esas nuevas cosas. Y con esto puedes automatizar muchas cosas. Por ejemplo, hay muchos que acá trabajan en la industria. Detección se llama safe, esto, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en una obra y quieres detectar si las personas están con sus guantes, con su casco, con su chaleco, con sus zapatos, con su, no sé, cubreboca, entonces podrías detectar un modelo que te muestre, ¿no? Y podríamos poner aquí un contador que diga cuántos trabajadores están con su indumentaria completa y cuántos trabajadores no tienen la indumentaria completa, ¿no? Y que te alerte para que tú puedas decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo estás entrando al área de trabajo sin tu indumentaria completa? Entonces la cámara lo detecta y automáticamente te va a alertar a ti para que tú puedas tomar una acción. Ya, entonces no es complicado hacer esto, la verdad es bastante sencillo y solo necesitaríamos una buena computadora para poder entrenar rápido, porque si no vamos a demorar entrenando. Entonces, con cámaras se puede hacer muchas cosas hoy en día. Ya, incluso hoy ha aparecido un modelo que son esto de acá
de posiciones. Tú puedes detectar la posición de una persona al hacer ejercicio, levantar pesas o hacer una actividad y te puede decir, ¿no?, que la posición es incorrecta o la posición de la persona es correcta. Ya, entonces, eso también he hecho varios tipos de ese tipo de aplicaciones he desarrollado. Entonces, podría ser otra actividad, algo que les puedo enseñar. Ustedes me pueden decir, no queremos detectar, por ejemplo, hay muchos que he visto que están trabajando en áreas de minería, por ahí me dijeron. Entonces, queremos detectar que los trabajadores todos cumplan, digamos, con un uniforme, ¿no? Como les he mostrado hace rato. Y podemos hacer con una cámara un sistema de detección que pueda detectar, esas personas que están con su indumentaria completa o no están con su indumentaria completa. Mira, acá hay un videíto, a ver, vamos a ver acá un video que detecta. Esto es rápido, esto lo hacemos en 5 minutos, por ejemplo, esto, ¿no? Esto es en 5 minutos. Esto es con MediaPy y con YOLO se puede hacer esto. Y se detecta rapidito que son sillas, personas. Esto incluso le falta. Podemos poner aquí un contador que diga, hay 20 personas, hay 15 sillas, ¿no? Que cuente ahí en arribita, ¿no? Listo. Un cuadro comparativo entre no code, low code y bytecoding. ¿Se recuerdan que era bytecoding? ¿Alguien se recuerda qué es bytecoding? A ver, en el chat escriban qué era bytecoding. Ya no code significa programación, pero sin saber programar. Crear aplicaciones sin saber programar. Pero ¿qué es bytecoding? Ya estoy aquí. Ayer les he explicado también, les he contado sobre el bytecoding. El bytecoding, ¿qué era? Crear aplicaciones, ¿se recuerdan? Crear aplicaciones web, móviles o programar, pero sin saber programar usando inteligencia artificial. O sea, el bytecoding es crear apps, aplicaciones, automatizaciones, ¿listo? Pero sin que tú programes, la IA programa por ti. Tú simplemente le ordenas a la IA y la IA te va a crear toda la aplicación. Ese es bytecoding. Es otra tendencia que en la actualidad también está ocurriendo. ¿Listo? Entonces, cuando tú haces no code, ¿necesitas programar? No, no necesitas programar. No, si no sabes nada de programación, no hay problema porque no code no necesita programar. Cuando es low code, es como decir como no code, pero que tienes que programar algo. Te da esa software te va a dar cierta opción para que tú puedas insertar código en casos muy complicados, porque las aplicaciones no piensan en todos los casos, piensan en los casos más generales, más repetitivos. Pero cuando tú quieres automatizar algo que no es muy común, vas a tener que hacer por código. ¿Ya? Entonces, por eso que aquí el low code tiene esa ventaja, el low code tiene esa ventaja de que tú vas a tener que programar, pero solo cuando necesitas hacer cambios muy avanzados. Y en el bytecoding, sí es bueno programar, pero más que todo en este caso es asistido, ¿no? La IA lo va a hacer todo. Aquí la forma de trabajo todo es visual. Aquí hay visual y código, y aquí todo es mediante inteligencia artificial. Aquí el nivel técnico no necesitas, aquí es medio y aquí es básico y medio. Enfoque principal, acá es automatizar procesos simples, apps más personalizadas y crear software con ayuda de la IA. Flexibilidad, media, alta, muy alta. Curva de aprendizaje, esto es rápido, esto es moderado y esto es rápido, ¿no? Pero tienes que saber lo que se llama prompt engineering, ingeniería de prompt para pedir adecuadamente cómo la IA va a crear la aplicación. Eso sería que tienes que explicar bien. Control de código, aquí no hay control de código, aquí hay un control parcial y aquí sí tienes todo el código. La IA te va a dar todo el código, pero tú tienes que saber también programar porque si no, no vas a poder modificar ese código. Entonces, si no sabes programar, te vas a quedar con lo que la IA te da, pero no vas a poder hacer otros cambios, se puede decir, ¿no? Uso de la IA, que es opcional, aquí sí, la IA sí o sí en bytecoding, todo se hace con ella. Desarrollo de velocidad, esto es muy alto, alta, muy alto. Riesgo de errores, bajo, medio. Aquí va a depender de cómo tú le pidas a la IA, si la IA lo va a generar bien según lo que tú le pidas. Y mantenimiento, aquí es fácil. Mantenimiento fácil, aquí es moderado y aquí va a requerir revisión humana, porque la IA, recuerden que puede sufrir alucinaciones. Alucinaciones significa que cuando tú le pides algo, la IA se pone creativa y te puede crear cosas que tú no le has pedido. Y entonces tú tienes que revisar si lo que ha hecho la IA es correcto o no es correcto. Es el trabajo que tenemos también ahí. Muy bien, algunos ejemplos de automatización. Para no code tenemos el que vamos a usar ahorita en la actividad que se llama Zapier. Esta herramienta vamos a trabajar hoy día en una actividad
Y un poquito más flexible, con más opciones, sería el Make. Pero entre los dos, el más fácil es Zapier, ¿no? Que te va a permitir conectar apps, automatizar tareas. Ya, lo demás ustedes ya lo han visto seguramente: Google Forms, recolección de datos, algunas herramientas para crear aplicaciones con no code. Por ejemplo, tenemos Adalo, AppSheet, para crear aplicaciones móviles sin programar. Y en base de datos tendríamos lo que es Notion, que es como una base de datos, Airtable también, como un Excel pero con poderes de base de datos para gestionar la información. Bueno, el low code es programar un poco más flexible, y aquí el más usado sería N8N, ¿no? Que hace automatizaciones avanzadas. Ya no se olvide. Y cuando hacemos bytecoding, tú puedes programar con ChatGPT, puedes programar con Jihad Copilot, o puedes trabajar con Cursor, que es una IDE que ya tiene inteligencia artificial muy potente que te crea aplicaciones, o puedes usar en la nube Replit, también, que tiene inteligencia artificial.